Como lo dijo Dani, tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Valentín. Valentín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias por invitarme aquí. Valentín viene a hablarnos de una puesta en escena. Aquí antes de empezar quiero también agradecerle de Zarate, que nos hace contacto con estos talentazos que siempre nos ha dado la oportunidad de tener aquí en la cabina. Viene a hablarnos de la obra El Ciervo. Quiero que nos platiques un poquito, Valentín, de qué va todo esto, porque al ratito vamos a hablar de eso. Hemos tenido la oportunidad de verte en otros proyectos, en otras oportunidades, y por supuesto que va a ser un lujo platicar contigo. Pero vamos a dedicarle esta primera parte del programa a esta nueva puesta en escena que vas a estrenar apenas el próximo viernes. Sí, el próximo 8:30. Viernes a las 7, a las 8:30. A las 8:30 en el Foro Shakespeare, exacto. en Zamora 7. Exacto. Yo me lo sé todo, Haces muy bien tu tarea. Claro. Sí. Pero platícanos un poquito, un monólogo. ¿De qué va este monólogo? Es un monólogo. Este monólogo trata la historia de Roberto Valdés. Es un abogado exitoso que vive en una zona de confort envidiable y de repente una situación límite lo saca de esta zona de confort. Entonces tiene que replantearse todo su sistema de valores y creencias. Y pues es muy interesante porque pues está mezclado entre una trama de corrupción y suspenso, que hará también que el espectador salga con muchas interrogantes y muchos temas de reflexión para que vayan acompañados. Sí, eso es importante, es lo que yo le planteaba siempre a Dani y a los invitados. El teatro tiene esta virtud, ¿no? De entretenerte, pero también de darte cosas de qué pensar, ¿no? Salir con la ardilla a todo lo que da, porque seguramente es un tema, y como nos lo estás platicando, bastante introspectivo, ¿no? Sí, es correcto. Valentín, tenemos la oportunidad otra vez de verte como dramaturgo. Sí. Lo vimos en Dos Almas, Seis Vidas, que también hiciste esa dramaturgia, si no me equivoco. Sí, es correcto. Sí. Okay. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? ¿Qué prefieres, actuarlo o escribirlo? A mí las dos cosas me encantan. Además que yo creo que se complementan, porque yo cuando escribo algo, yo le llamo la minería de los personajes, que es indagar en las biografías de los diferentes personajes para poder que surja una historia. Y eso es lo que he hecho tanto en Dos Almas, Seis Vidas como en este monólogo del C Ciervo, porque es una C y una S. Sí, eso te iba a preguntar. Es lo que teníamos la interrogante, porque hasta yo se lo dije. El C Ciervo quiere decir de Edgar Allan Poe o algo así, se inspiró en ello. Algo con el cuervo, pero no sé si sea tu intención. No, la verdad es que el ciervo con C, pues es el venadito que cazan, y el ciervo con S, pues alguien que sirve. Entonces él en su corporativo, en esta transnacional, pues él sirve y de repente se ve convertido en un ciervo que van a cazar. Okay. Entonces es un juego de palabras cambiando la letra inicial. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir este monólogo? Fíjate que no lo tengo tan presente, pero yo creo como unos 3 meses. Es un proyecto que ya tienes de tiempo atrás. Sí, incluso este es un reestreno. Lo estrenamos el año pasado en la teatrería. Estuvimos marzo, abril y mayo. Después en El Hormiguero en diciembre, y ahora vamos a estar es la tercera vez que en el Shakespeare. Okay. Y contándoles, fíjense que, hablando de lo que te pasó, de este asalto o secuestro que recibiste, yo quería indagar acerca del ser humano en la sociedad y cómo puede ser bueno, puede ser corrupto, pues puede ser un ser humano al final de cuentas. Entonces, indagando, me metí en la vida de Roberto Valdés, de sus padres, dónde nació, dónde estudió, qué eran sus amigos, dónde estuvieron sus amigos, cómo los veía ellos, qué anhelaba, con quién se quería casar, quién eran las amigas de su novia, quién eran los padres de sus amigos. Y al meterme en esta vida, que muchas veces que él nació en los 76 por ahí, y vivió en los 80, 90, pues te das cuenta de que es un abogado con generación X que es machista. Porque así eran era en la caja de usos y costumbres, de la caja de ideas de esa época. Y tenía anhelos, y aparte de las mujeres, pues también, ya estaba más el feminismo avanzado, pero también todavía estaba toda esta idea de que pues me voy a casar con un hombre que me mantenga. Entonces, cuando tú tienes esta educación, pues tienes que buscarte un buen proveedor, porque si tu hermana se casa con un proveedor mucho más proveedor que el tuyo, pues a lo mejor él se va a Europa y tú te vas a ir a Cuernavaca. Y el ser humano está lleno de emociones, de sentimientos. Uno de ellos es la envidia, y entonces eso te hace actuar de diferentes maneras.
Entonces Roberto Valdés, pues por su vida surgió esta historia donde él está como un ser social, está inmerso en costumbres, en tradiciones, en valores que tienen las mismas empresas, que muchas veces él no se ha cuestionado. Hasta que, les digo, llega esta situación límite, porque la obra empieza con que son las 7:15 de la noche. Okay. Roberto, a las 9 de la noche, el grupo para el cual trabajaba va a ir a buscarlo, y él no está en su casa. Y la pregunta es, ¿será este siervo convertido en siervo? En siervo. Siervo con C y siervo con S. Exacto, se va a dejar casar. Ahora entendí ya. Ok, sin spoilers, señores, para que la vean. Exactamente, sí. Pero la premisa es increíble, la es muy real, es muy real, exactamente. Sí, exactamente. ¿Hasta qué punto eres capaz de venderte, ¿no? De cambiar tu caja de ideas y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir? Claro, pero la cuestión es que no lo hacemos muy conscientes. Al final, tú cuando entras a cualquier lado, o sea, tu familia tiene un sistema de valores, que tú, por ejemplo, es el primer grupo social en el que nacemos y los vamos aceptando. El primero de varios. De varios. De varios, porque tenemos que convivir como seres familiares, como seres sociales, como seres que estudian, que trabajan, se desenvuelven desde un espacio pequeño como es la casa hasta un lugar como ir al cine, ir al teatro, convivir, manejar, pararte en un semáforo, no pisar, o sea, son varios círculos donde tienes que convivir, ¿no? Convivir, sí, y la familia es pues el primer grupo social, el primero, como dices tú, de varios, donde tienen las reglas en las que tú las vas aceptando, ¿no? Empiezas a comer con las manos y tu mamá te dice, no, niño. Ajá, o claro. Empiezas a, no sé, tantas cosas que te vas amoldando y no las cuestionas. Claro. Y llegas a la escuela, llegas al trabajo, y después algunas otras son contrarias a lo que te dijeron en tu casa. Claro. Pero como pues otras figuras de autoridad o a alguien que tú admiras hacen esas cosas, pues tú también las adoptas y no te das cuenta si son buenas o malas, porque pues vivimos en una sociedad muy rápidamente. Ahora yo me pregunto, las generaciones futuras, ¿qué pensarán de nosotros, de nuestra generación, que digan, ¿cómo es posible que hayan hecho lo que hacían? Por ejemplo, no les voy a spoiler, pero una parte de la obra es decir, hoy en día no puedes ir a África a cazar negros para después venderlos como esclavos, te lincharían. Sí. Pero no hace mucho tiempo, en 1800, en Estados Unidos, si trabajabas en una plantación en Virginia y estabas en contra de la esclavitud, tenías que quedarte callado y azotar las espaldas desnudas de los esclavos. Claro, o sea, era lo que tenías que hacer. Exacto. Entonces, sí, era lo que tocaba. Cosas nosotros hacemos viéndolas. Algunos la ven como normal y se la cuestionan, ¿no? Claro. Y hay otros que dicen... La normalizan, ¿no? La normalizan, exactamente. Normalizamos muchas cosas. Era lo que yo estaba comentando el otro día con él. Actualmente mi chip ha cambiado muchísimo. Entonces ya no lo normalizo. Cosas que se hacían por mi edad que tengo, ¿sí? Se hacían muy, pues sí, muy a la ligera y las veías normales. Sí, pero ahora con esta nueva mentalidad que tengo, sí me digo, es que es totalmente incorrecto. Eso no se hace, eso no se debe hacer. Pendiente de eso. Sí, y ya lo identificas, pero de inmediato, ¿eh? Sí, por eso es bueno, yo creo que leer, acercarte a todas las artes escénicas, porque es como vivir varias vidas en tu misma vida. Así es. Y te hacen reflexionar. Y lo que tú estás diciendo, Dani, es súper importante. Yo, por ejemplo, les voy a confesar algo. Una vez empecé a ir a un grupo de nuevas masculinidades y me di cuenta que yo, que decía, no, es que yo amo a las mujeres, tenía rasgos machistas que decía... Micromachismos, ¿no? Que ahora le llaman. Sí, pero muy duros. Porque a mí me molestaban las mujeres autoritarias. Claro. No podía sin darte cuenta con eso. Porque decía, pero ¿por qué es gritona? ¿Por qué trata a las demás personas así? O sea, la tenía que poner como si ella fuera una mujer mala. Y no era la mujer mala. Era una mujer autoritaria que tenía la voluntad y la fuerza para hablar de esa forma, ¿no? Exacto, pero después ya cuando me di cuenta que así me educaron, que aparte, o sea, todos estos juegos que decían a los niños, ¿no? Nos decían por un lado, no, a las mujeres no hay que tocarlas ni con el pétalo de una rosa. Y está bien, pero por otro lado nos decían vieja el último. Entonces, ¿tú qué decías? La mujer vale menos que el hombre. Entonces, cuando una mujer es autoritaria, dices, a ver, un hombre te puede poner en tu lugar, pero una mujer no. Y eso es un micromachismo. Y son conductas con las que hemos tenido que aprender a crecer, porque, por ejemplo,
que nos ha cambiado a nosotros esta dinámica mucho, el hecho de estar expuestos, por ejemplo, a una cámara, a una red social, y eso sí tenemos que revisar muy meticulosamente, aunque a veces no lo hacemos, qué vamos a decir, ¿no? Sí. Hay cosas en las que sí creemos, porque, como dices tú, crecimos con esa caja de ideas desde pequeños, como lo de Viaje el Último, Ajá. pero sé que no lo puedo verbalizar, sobre todo enfrente de una cámara y en una red social donde lo pueden ver uno o lo puede ver 1 millón de personas, ¿no? Sí, pero te voy a decir que un detalle que yo he estado observando que ocurre, que las redes sociales muchas veces, aunque hay cosas que tenemos que cuidar si son políticamente correctas o no, nos encierran en una burbuja, Claro. y pensamos que todo el mundo piensa igual que nosotros. Y el problema de estar tan alejados de las burbujas es que los pensamientos extremos que se dicen en nuestra burbujita se hacen más extremos porque no tienen la posibilidad de confrontarse con otras burbujas. Por eso a mí el teatro se me hace muy importante cuando es dialéctico. En este monólogo las cosas son dialécticas. O sea, no te marcan un camino a seguir, tú tomarás la decisión. Te pone una visión de un personaje y te pone la otra visión de otro personaje. Y eso es importante. Y miren, yo les voy a decir, en una temporada, en la teatrería, 2 personas salieron. ¿A media función? Porque estaban muy enojados, le dijeron al vigilante, por lo que este personaje machista estaba diciendo. Entonces no se esperaron a ver cuál era la conclusión. Tenía que terminar, exacto. Sí, no quedarte a media idea. Y yo cuando lo escribí dije, claro, es que tengo que mostrarles cómo un hombre es en su círculo de hombres, que a lo mejor no lo dices fuera, Claro. pero es importante verlo, creo yo, para entender por qué se mueve así y despejearte, ¿no? Claro, ¿no crees que funciona exactamente? Entonces tu trabajo estuvo bien hecho, ¿no? El hecho de levantar tanta ámpula en esas 2 personas que incluso hacerlas levantarse furiosas e irse. O sea, quiere decir que si estabas diseñando este personaje y esta puesta en escena para al principio generar esta idea, ¿no? Sí, levantar exacto. esta ámpula y decir, uy, ese machismo no me encanta. Sí. ¿No? Obviamente debieron haberse quedado al final porque pues hay un giro de tuerca, me imagino, la historia. Sí, el personaje es como es y obviamente tiene su arco dramático precisamente por lo que es. Así es. Y al final, pues a veces los personajes no siempre pueden cambiar, como en la vida, no cambiamos como quisiéramos, aunque tengamos la conciencia. Pero aquí lo que es importante es que como seres humanos tenemos que practicar día a día la tolerancia de escuchar al otro y de reflexionar, Claro. porque si nos aislamos en nuestras burbujas, les digo, estos pensamientos extremistas, o sea, si eres más macho, ¿no? Y estás, yo por ejemplo tengo un grupo de WhatsApp con compañeros del colegio, y hay uno que es mixto, ¿no? Y hay otros que son puros hombres. Ajá. No, o sea, de ahí saqué muchas cosas, porque o sea, incluso hasta dicen, a ver, atrévete a mandar esto al grupo donde están las chavas. O sea, del grupo de puros hombres se mandan cosas que o como sea, reto. Ajá. O como en broma de, sabes que esto no lo dirías si estás enfrente de una mujer, pero acá sí. Y entonces de repente ves estas como dobles personalidades, generación X, que convives y dices, no es que vayas a juzgar, pero sí hay que entender en la situación en la que estás inmerso. Claro. Y verla. Mira, esta obra dice, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Spinoza, y dice que el ser humano no es realmente libre hasta que no entiende los condicionamientos sociales en los que está. Claro. Y es cierto, si no entiendes, por lo menos, si tú le vas a dar el avión a tu jefe, dáselo consciente que se lo estás dando. Sí, para que se lo des bien. O si le vas a lamer las botas, porque, claro. Perdón, hay veces que el ser humano no tiene otra opción. Sí. Es algo de supervivencia. No digo y de empatía también tienes que empatizar con tu jefe o con la situación en la que te encuentras. Y a veces te vas amoldando, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Sí, entendiendo, bueno, que a nivel jerárquico, pues, solo que quieras quedarte sin trabajo, ahí sí ya te sueltas todo lo que tengas que decirle, ¿no? Por eso es un nivel de supervivencia. Sí, por supuesto. Porque estás imbuido en una sociedad, pues donde, aparte, es lo que también la obra cuestiona. Dice, estamos metidos en cárceles fisiológicas. A ver, señores, todos los seres humanos necesitamos comer. Sí, por supuesto. Si no comemos, nos morimos. Y necesitamos dinero para comprar nuestra comida. Y como no podemos obtener la comida por nuestros propios medios, porque eso de decir, que soy un ermitaño y yo solo la puedo obtener. Sí. No, el ser humano está tan evolucionado que tiene que tener una variedad de nutrientes que él solo es muy difícil. Y entonces dependes de otros para obtener tu alimento. Sí, claro, de diferentes. Y eso te hace meterte a fuerzas en una sociedad.
la sociedad que tiene reglas, pero la pregunta es, ¿quién puso estas reglas? ¿Quién determina este bien común? Claro, ¿quién dijo que tengo que hacerlo exactamente de esa forma para tener exactamente ese resultado? Exacto, cuando estaba la esclavitud en Estados Unidos, cuando decían, oigan, hay que abolirla, y decían, no, porque se va a caer la economía. Sí, ¿quién va a piscar el algodón? Todo va a estar muy caro. Sí. Y entonces, pues decías, bueno, desde tu punto de vista, siempre el ser humano va a tener una justificación a los actos que hace. Oye, Valentín, ¿y te das cuenta que pues no ha cambiado tampoco mucho entonces de esa época de la esclavitud y los negros a lo que estamos, por ejemplo, viviendo ahorita con el gobierno de Estados Unidos, que quiere erradicar todo este rollo de migración y gente que al final de cuentas está haciendo actividades para una sociedad, para un bien social y para un bien común, ¿no? ¿Podrías ser como un reflejo también de esta, o sea, si estamos evolucionados o tal vez no tanto, solo las dinámicas sociales han cambiado, ¿no? Yo creo que sí, es muy difícil que cambie todo, o sea, vamos teniendo como un nivel de conciencia en nuestra época, pero es la conciencia de nuestra época. Yo creo que lo que no hay que perder de vista es que siempre tenemos que estarnos preguntando por qué estamos haciendo las cosas. A veces suena terrible, es como los pitufos, cuando al filósofo siempre lo botaban, ¿no? Hay que decir, no, a los filósofos hay que apapacharlos, aunque nos incomoden, porque aunque tú te puedas divertir muchísimo en un momento dado de decir, es que no me divertiría si no tuviera la conciencia de lo que está pasando, ¿no? Sí. Porque también puede ser muy agobiante, pero de repente sí, detente. A lo mejor cuando tu hijo te dice, papá, soy gay, y tú, ¡ay! Me enseñaron que se va a ir al infierno, y además, como dice Mateo, no sé qué, que Dios es tienes que, si amas a alguien, tienes que pensar en lo que dice Dios. No, a ver, reflexiona, ahorita tu hijo te necesita, ¿qué vas a hacer? Entonces, de lo que tú dices en Estados Unidos, bueno, cada sociedad tiene que estarse analizando. La misma sociedad de México, o sea, yo la verdad, independiente, o sea, sin entrar en política, seamos realistas, yo de repente dije, ¿cómo llegamos, cómo permitimos como sociedad tener un salario mínimo tan bajo? Claro. O sea, y todo lo que repercute tener un salario mínimo, o sea, tú ganar un salario mínimo es no poder vestirte, no poder comer, no poder dar una educación a tus hijos, vivir en un lugar hacinado. ¿Y qué va a repercutir? O sea, ¿qué consecuencias trae? Y a lo que me preguntaban, escribir y actuar, pues es que como actor también tienes que analizar a tu personaje. Claro. Y meterte. Lo que pasa es que el actor es riquísimo porque al encarnar el personaje en su cuerpo, nutrirlo, te das cuenta de muchas cosas. Sí, claro. Que no te das cuenta si no lo encarnas. Sí, te da la oportunidad de ser una persona diferente y verlo desde un enfoque. Lo que platicaba hace poquito es de construirte y construir de cero a una persona que a lo mejor no tiene nada que ver contigo. Exacto. Pero es el personaje que tienes que interpretar. Exacto. ¿No? Lo platicamos también con Tony Montalvo. ¿Te acuerdas que él tenía tenían una puesta en escena que se llamaba Octubre terminó hace mucho tiempo? Wow. Y él es un chavito, tiene 23, 25 años, y para él era súper complicado representar a una persona de 23, 25, pero de esa época, de 1986, donde sí existía el machismo. Él tenía que ser machista, tenía que golpear, tenía que hacer, pero para él el mayor conflicto que nos explicaba tener era eso. El entendimiento. Que en sus 23 años, pues nunca se había visto expuesto a tener que cachetear a una mujer, ¿no? Por ser el simple hecho de solo ser mujer. Sí, entonces nos platicaba pero es eso, de construirte tu persona y construir nuevamente un personaje. Sí, o sea, yo creo que lo que están diciendo tiene toda la razón, es decir, un poquito de, esto es mi conciencia, mi forma de ver el mundo, la sustraigo un poco y ahora voy a permitir que en mi mente entre otra forma de ver el mundo, entender el mundo. Y todo esto lleva un proceso, todo lleva un ritual. ¿Ritual? Exactamente, es todo un ritual para eso. Sí. Regresando del corte, Valentín, nos gustaría que nos platicaras, porque como les comentábamos, tuvimos la oportunidad de verte en 2 almas, 6 vidas, y tú manejas un ritual precisamente en el escenario que yo pude darme cuenta, que son estas respiraciones muy profundas que haces como una catarsis para cambiar de un personaje a otro, a otro, a otro.